Y recuerdo un día en particular, en mayo de 1992, cuando mi casa, que estaba al lado de un parque, había muchas casas alrededor de ese parque, y yo solía encontrarme con mis amigos en el parque, y veía personas que conocían, y al principio había días silenciosos, días con bombardeos, y en uno de esos días de primavera soleados, que era un día silencioso, todos los niños que normalmente se reunían en el parque volvieron al parque y me llamaron: venga, Sal, vente con nosotros. Me llamaron desde la ventana y mi madre me dijo: no salgas. Y mi madre me dijo: no salgas, y se fue. Salió de casa con mi padre, y yo siempre le pedí a mi padre que me dejara hacer cosas que a lo mejor no me dejaba hacer mi madre, pero mi padre tampoco me dejó, y de repente se produjo una gran explosión y una bomba cayó en el parque. Yo podría haber estado ahí, pero todos los niños con los que yo había crecido, muy buenos amigos míos, una niña de 11 años que fue a la guardería conmigo, que era igual que yo, también perdió la vida por esa bomba. Muchos niños resultaron gravemente heridos, otro niño perdió un riñón, todo el mundo sufrió ese día. Y yo tuve la suerte de no convencer a mi padre para que me dejara hacer lo que mi madre me había dicho que no hiciera, y fui al parque. Y en ese momento dejé de tener miedo y dejé de estar enfadada. Sencillamente me invadió una profunda tristeza. Nina, ¿qué hizo Nina? Solo tenía 11 años, era una niña que fue al cole, solo quería jugar en el parque un día soleado. Y este tipo de días se produjeron una y otra vez. Mi tío, mis primos, otro vecino, amigos de mis padres, niños que morían. El 20% de los niños que murieron, no, el 20% de las personas que murieron en la guerra de Sarajevo eran niños. Yo no fui porque tuve suerte. O sea que el tipo de vida que yo vivía, era una vida casera. Jugaba con mi gato, leía muchísimos libros, me corté el pelo totalmente corto porque no había nada que pudiera controlar, pero por lo menos sí que podía controlar el pelo que me crecía, y me lo cortaba. Y esperé con gran tristeza, y no iba al cole, no veía niños de mi edad, y mi existencia se convirtió en algo muy extraño. Y empezamos a ir a hablar de acuerdos de paz, de reuniones entre unos y otros, de ceses de las hostilidades que volvían a romperse, porque claro, uno de repente se sentía esperanzado y de repente se rompía el cese el fuego y se sentía decepcionado, y de repente pensé: ¿y qué ocurre si esto se perpetúa para siempre? ¿Qué ocurre si esto nunca acaba? Y tenía tanto miedo de morir también. Es curioso tener miedo de la muerte cuando uno tiene 11 años. Yo tenía miedo de que mis padres pudieran morir y quedarme sola. Deseaba que si se bombardeaba en la casa, que por favor estuviéramos los tres para que nos muriéramos los tres, porque no quería quedarme sola. No quería quedarme mutilada. Y pensé: bueno, pues si me mutilan, entonces a lo mejor pensaba yo, puedo dedicarme al piano. Tenía pensamientos lo más extraño, pensamientos impropios de niños. Y nos inventamos una especie de vida extraña, cocinábamos sin comida, nos calentábamos la casa sin electricidad ni gas, y bebíamos agua cuando no salía agua del grifo. Improvisamos una vida para sobrevivir. O moríamos o se producía un milagro, y en mi caso se produjo un milagro. Cuando tenía 10 años, antes de que empezara la guerra, empecé a escribir un diario muy aburrido. Lo único que decía es que todos los días todo está muy bien, mi profesor me ha hecho esto, me han invitado a esta fiesta de cumpleaños, me he sacado un sobresaliente, todo está muy bien. Era un diario la mar de aburrido, pero pensé que sería bonito escribirlo y leerlo con 28 años. Y leí el diario de Ana Frank, y me encantó la idea de que Ana le dio un nombre a su diario, como se inventó un personaje para comunicarse con él. Y yo hice lo mismo con mi diario.
Y cuando la guerra se produjo, la guerra entró en mi diario y en vez de vacaciones y fiestas de cumpleaños escribía cuántos niños habían muerto, cómo habíamos logrado cocinar algo sin tener comida, las personas que habían quedado heridos, y de este modo no solamente me vaciaba de esas experiencias negativas, sino que también podía comunicarme con alguien de mi edad, que era ese diario. Y fue una especie de terapia, yo creo. Pude expulsar todo y dejarlo en algún sitio. Por lo menos para mí eso fue así. Y de repente, por una serie de circunstancias, alguien descubrió la existencia de este diario, se publicó en Bosnia, luego se publicó en Francia, y yo logré salir de Bosnia porque la editorial francesa de mi diario consiguió sacarnos de allí, de Sarajevo, a mí y a mis padres, porque solamente se podía salir de Sarajevo a través de un túnel en aquel entonces, y así es como entraba y salían los alimentos. Pero nosotros salimos en avión, fuimos a Francia, y yo estaba ahí porque escribía un diario, no era huérfana, no me habían herido, no estaba enferma, y tuve la suerte de poder salir, y de repente me sentí culpable. ¿Y qué hago yo con esto? La culpa evidentemente no es útil, hay que utilizarla y transformarla en algo, y así empecé a hablar. Empecé a hablar porque en aquel entonces, porque la guerra continuaba. Y porque pensé que podría ayudar de algún modo. Amigos se habían quedado en Sarajevo, mis abuelos se habían quedado allá también, y la guerra por fin acabó. No es la situación de los Balcanes en la actualidad, y en Bosnia no es genial, no es estupenda, pero yo me pregunto cuánto puede tardarse en volver a recuperar la estabilidad en los Balcanes. Yo hablé con un especialista y que me dijo que unos 30 o 40 años, y yo dije, bueno, 30 o 40 años no tenemos ese tiempo. Es una guerra que ha durado 3 años y tardan 40 años en recuperarse, no tenemos ese tiempo. Y entonces cuando uno se da cuenta de que una cosa es la escala de tiempo histórica y otra cosa es la escala de tiempo personal, que van por caminos diferentes. Hoy vivo en Irlanda, hablo de mi propia experiencia, pero no solamente quiero referirme a mi propia experiencia per se, sino que quiero vincular mi propia experiencia a la experiencia de los demás, para que la gente pueda sentir algo a través de mi historia y para que puedan comprender qué significa esto. Y quizá este efecto se pueda multiplicar por el número de personas, jóvenes y niños que sufren hoy en la actualidad la tragedia de la guerra. Y por último, me gustaría terminar con unas palabras que no son mías, sino de otra persona, una chica iraquí, Hoda se llama, y sigue en Asiriam. Escribí esto por la mañana, y podían ser las palabras de un gran escritor como Albert Camus. Esta mañana era una mañana muy normal, y a las 10 de la mañana de repente escuché las noticias sobre una escuela. Dijeron que las escuelas iban a reabrirse para recibir a los niños y niñas que quisieran ir, y de repente por la noche se dijo, se animó a los alumnos, a los chicos que fueran al colegio. En aquel momento estaba tan contenta que creí que me iba a desmayar de la alegría. Empecé a reír, a correr de un lado a otro, a gritar de alegría, y empecé a decir a mis padres, voy a ir al colegio, voy a ir al colegio. No me puedo creer las noticias, pero ¿me van a dejar mis padres?, pensé. En tales circunstancias, pues no lo sé. Empecé a llamar a todos mis amigos para darles la noticia y para compartir la felicidad que yo tenía con ellos, pero la felicidad pronto pasó, porque mi familia se negó a dejarme ir al colegio, lo cual me hizo odiar la situación en la que me hallaba y odiar mi vida. Pero hay un brote de esperanza, porque quizá la vida vuelva a lo que era el pasado, o incluso a algo mejor de lo que era mi pasado.